¿Por qué Dios no perdona a Lucifer? ¿Por qué Dios nos manda a perdonar a nuestros enemigos? Pero ¿por qué Dios no perdona a Lucifer? Ahora, la historia de Dios con Lucifer es una historia distinta a la de Dios con el hombre. Escuchen, Lucifer es un ser espiritual y antes de su caída estaba cerca de Dios, a tal punto que conocía a Dios cara a cara, conocía el carácter de Dios, conocía su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todos sus atributos, y además sabía que Dios es soberano. En otras palabras, Lucifer sabía quién era Dios, y aún así decidió rebelarse contra Dios. Y aunque la Biblia no dice con claridad por qué Dios no perdona a Lucifer, pero la Escritura nos da pistas. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aquí claramente dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hace, no la obedece, recibirá muchos azotes. Pero aquel que comete pecado, violentando los mandatos de Dios, pero lo hace por ignorancia, porque no conoce la voluntad de Dios, dice claramente la Escritura que recibirá pocos azotes. Y es por eso que podemos ver que el trato de Jesús para con los fariseos y escribas fue muy diferente al trato que el Señor tuvo para con los pecadores. Si ustedes ven el capítulo 23 de Mateo, ustedes verán que Jesús trataba de hipócritas a los fariseos, víboras, y les decía que no iban a escapar del fuego del infierno. Pero cuando Jesús se dirigía a los pecadores, lo hacía con misericordia. Les invitaba a venir a Él, les invitaba a arrepentirse. Ahora, ¿por qué hacía esto Jesús? Porque los fariseos y los escribas tenían conocimiento de la palabra, conocían la voluntad de Dios y deliberadamente no querían obedecer a los mandatos del Señor. Y es por eso que su trato del Señor para con ellos fue más duro. Pero en cambio, los pecadores tal vez violentaban los mandatos de Dios, pero ellos lo hacían en su ignorancia. Y es por eso que Jesús tenía misericordia de ellos. Y después de ver estas pistas que nos da la Escritura, podemos entender que es por eso que Dios no perdonó a Lucifer, porque él tuvo el privilegio de conocer y estar en la misma presencia de Dios. Y como dice su palabra, al que se le da más, se le exigirá más. Ahora, los seres humanos, primero, somos seres terrenales. Segundo, después de la caída de Adán y Eva, fuimos separados de Dios. Y cuando Dios nos dice perdonen a sus enemigos, es porque el beneficio es para nosotros y no para nuestros enemigos. Porque cuando nosotros decidimos perdonar, estamos renunciando a la amargura, al odio, al rencor y a esa sed de venganza que teníamos. Y nos ponemos ahora en las manos de Dios. Y Él hará justicia cuando llegue el momento, porque Él es un juez justo. Ahora, cuando perdonamos a nuestros enemigos, no significa que nosotros aprobamos la maldad de ellos, ni tampoco significa que ellos serán perdonados de la ira de Dios y se irán al cielo. No, tampoco significa que se saldrán con la suya y no pagarán por todo el mal que hicieron. Hermanos, llegará el momento en que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y es por eso que Dios nos dice perdonen, porque Él quiere proteger nuestro corazón, Él quiere que guardemos nuestro corazón. Y es por eso, hermanos, que Dios nos dice que perdonemos a nuestros ofensores.